El arte es un terreno raro, misterioso y lleno de leyendas. Como en todo, algunas son mentira, simple exageración o un bizarro intento de publicidad, pero otras son verdad, y hoy veremos 6 de esas increíbles historias. Sin duda, esa imagen tortuosa y sufrida del pintor que hoy aún tenemos, se la debemos a artistas como Gauguin, quien para 1879 tocaba fondo. Agobiado por la enfermedad de sus piernas, llagas, consecuencia de la sífilis que padecía, y la pobreza y abandono que la aquejaban, llegaría a la difícil y penosa decisión de acabar con todo ese sufrimiento. Antes del fatal desenlace, decide terminar algunas de sus pinturas pendientes, como la obra ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Tras un duro régimen de pintar día y noche, mientras es consumido por la fiebre y sus dolencias, que acompaña religiosamente con alcohol, logra terminar la pintura después de un mes. Decidido, un día de diciembre, parte en busca del lugar perfecto, apartado y discreto para terminar su vida. Acto seguido, bebe arsénico y pierde la conciencia. Al día siguiente despierta, más adolorido y confuso, pero vivo, y sí, regresa a pintar. La gran mayoría, y sí me incluyo entre ellos, vamos por la vida mirando rápidamente y sin detenernos mucho los detalles, pero para quienes tienen una mirada más atenta, el mundo suele reservar una serie de detalles y curiosidades de lo más pintorescas, como algún cameo en las películas, un glitch en un videojuego, o personajes con 6 dedos en manos y pies en las pinturas clásicas. Y claro, así como a la hora de pintar a uno le puede fallar la perspectiva, es lógico pensar que podría ser un simple error. Digo, ¿quién no se equivoca? Hasta que te das cuenta que algunas de esas pinturas son nada más ni nada menos que de Rafael, y entonces las cosas cambian. Durante el Renacimiento y un poco antes existía la creencia de que un sexto dedo era indicio de que una persona era especial, de que poseía algo así como un sexto sentido. Por ende, a las personas importantes, pero sobre todo vinculadas a lo divino, solía representárseles con un sexto dedo, para recalcar su vínculo sagrado. Por eso es que pinturas tan importantes como el retrato del Papa Sixto IV o la Madonna Sixtina poseen este sexto dedo, evidenciando su capacidad para las visiones proféticas y su cercanía a Dios. Así que ya sabes, si encuentras una pintura clásica con 6 dedos, seguramente no fue un error del pintor, y si por error tú sí le pintas un sexto dedo a un personaje, ya sabes qué excusa usar. La dinámica del arte es muy curiosa, sobre todo porque puede tomar casi cualquier forma. Ya lo vimos con aquel artista que hizo de sus obras calcinadas unas deliciosas galletas, pero a veces el arte también puede aterrizarse un poco más y adquirir una forma más práctica sin dejar esa magia y encanto de lado. Ejemplo de ello fue lo que ocurrió en 2008 en Londres, cuando el inglés Adam Nate dispersó en diferentes partes de Londres la increíble cantidad de 1000 cuadros. El metro, parques y hasta bajo los puentes fueron el escondite de sus obras, a total disposición de quien los encontrase, para adoptarlas y llevarlas a sus casas. Más allá del hecho de que se calcule que el artista regaló algo así como $1,5 millones a cualquier desconocido por las calles, el hecho mismo, además de servir como protesta hacia el mercado del arte y sus vicios, llena de magia y encanto al mundo. ¿Y qué no es precisamente esa una de las grandes funciones del arte? Se dice que Van Gogh solía comer pintura amarilla, porque el amarillo era un color que a sus ojos encarnaba la felicidad. Y bueno, ¿quién no quiere probar un poco de felicidad en su vida? ¿Pero es cierto? Hay muy buenas razones para pensar que era un hábito frecuente en el pintor el ingerir pintura. Por ejemplo, que después de ser internado en algunos de sus momentos de mayor locura, consumiera sus pinturas directamente del tubo, o el envenenamiento por plomo que sufrió. Y si en su paleta predominaba el amarillo, sí, podríamos afirmar que comía pintura amarilla, aunque seguramente no se limitaba a un solo color. También hay quienes argumentan que lo hacía resultado de una sinestesia, no corroborada por cierto, que se cree que podía haber tenido, y que al ingerir el color podía sentirlo y por ende expresarlo mejor.
Aún debatible esto, es totalmente cierto que el amarillo tuvo un papel primario en toda su obra. Algunos artistas y críticos incluso hablan del amarillo Van Gogh como forma de referirse a un tono de amarillo en particular, que de hecho es perfectamente identificable y se llamaba amarillo cromo. Como si el nombre no fuera bastante claro al respecto, este cromato de plomo era muy tóxico, además de inestable químicamente. Una de las teorías alternas a la muerte de Napoleón señala que la pintura llena de arsénico que recubría el interior de sus aposentos lo fue envenenando poco a poco. No muy alejada de esa toxicidad, la pintura que solía usarse en tiempos de Van Gogh resultaba bastante tóxica, como ya señalamos con el cromato de plomo. Y si incluso hoy por hoy se sigue recomendando no ingerir ni pinturas ni solventes, aun cuando la gran mayoría ya no resultan tóxicas, está de más decir que la clase de pigmentos que solía usar nuestro estimado pintor no eran muy recomendables para consumo. Y no faltará el que quiera ver en esto nada más ni nada menos que el síndrome de Pica, que para los que no hayan ya oído hablar de ello, en algún top de enfermedades raras o algo así, consiste en una incontrolable necesidad por consumir, cosas que además de no ser considerables como alimentos, pueden ser tóxicas, hirientes o repugnantes. Aunque claro, esto último sería netamente pura especulación. La vida es dura. Quien voltea a ver a las grandes estrellas, celebridades y gente famosa suele pensar que esa clase de personas nunca la ha pasado mal. Pero la verdad es que la gran mayoría de esa gente sabe bien lo que es sufrir, y sin duda Picasso no es la excepción. Con una fama de la que pudo gozar a sus anchas aún en vida, Picasso también pasó por momentos de extrema pobreza, viéndose incluso obligado a quemar muchos de sus dibujos y pinturas. Y lejos de grandes ideales o panfletos que hicieran del acto una protesta o proclama social, hizo esto tan solo para mantenerse caliente cuando el clima arreciaba. Y aunque con el tiempo pasaría a destruir más bien obras ajenas, como cuando pintó sobre el cuadro de Modigliani, dudo que haber conocido esta cara de la vida sea algo que Picasso pudiera olvidar con el tiempo. Para todos los que sean mexicanos, y quizás también para el que no, el nombre de Porfirio Díaz es el nombre de una figura infame que con puño de hierro se impondría durante más de 30 años en el poder. El odio generalizado que esto despertaba hacía que no fuera de extrañar que muchos quisieran verlo muerto y que incluso aún más de uno tomara cartas sobre el asunto. Un sector particularmente indignado con el dictador, con el presidente, era el de artistas. Esto se vería reflejado con mayor fuerza en 1910 durante las celebraciones del centenario de la independencia, cuando una buena cantidad de artistas mexicanos expondrían, bajo la organización del Dr. Atl y auspicio de Justo Sierra, en contraste a la exposición de pintura española que el gobierno de Díaz estaría presentando por esas mismas fechas. Más adelante, y una vez más, Justo Sierra les ofrecería al gremio artístico el recién remodelado anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria para que realicen murales, esto apenas antes de la Revolución. Sumado a todo esto, la fuerte influencia que figuras como Trotsky o el comunismo tendrían sobre Diego Rivera y sus colegas hace que no sea de extrañar que entre artistas e intelectuales se fraguaran muchos planes en contra del gobierno y obviamente sus dirigentes. Es precisamente a partir de esta postura que se dice que Diego Rivera comentó en más de una ocasión que había escondido una bomba en su sombrero para asesinar a Porfirio Díaz. Pero, ¿es cierto? ¿Realmente Diego Rivera intentó asesinar a Díaz? Aunque figura en algunas páginas de internet, las cuales, curiosamente, la mayoría están caídas, no hay información ni fuentes fidedignas al respecto, y así como tiene buenas bases, dadas las posturas políticas y sociales de cada uno y el tenso clima de la época, también podría ser solo un mito. Por desgracia, y por más que me gustaría confirmar esta historia, de momento no podemos decir que sea verdad, pero si tú tienes información adicional o sabes dónde podemos indagar, en un futuro video podríamos corregir este punto. Y antes de irme, solo quería comentarles que si no les he respondido comentarios o mensajes, es porque últimamente no he tenido mucho tiempo libre, pero espero poder ponerme al día muy pronto.
Si el video te ha gustado, puedes ayudarme con un like, suscríbete al canal y sígueme en mis redes sociales. Los links están en la descripción.